Hola hermanos, ¿qué tal? El Señor les bendiga, buenas tardes. Hola, ¿cómo Hola, andan todos? bendiciones. El Señor los bendiga Aquí estamos grandemente. nuevamente, conectados con ustedes, esperando que se conecten con nosotros. Bueno, abriendo sus hogares para poder escuchar, compartir este maná diario, este pan del Amén. cielo. Así que bueno, es una bendición poder estar con ustedes. Vamos a esperar un poquito que se empiecen a conectar. Bienvenida Amén. hermana Susana. Dios la bendiga hermana, a usted su familia. El Señor le bendiga y a todos los hermanos que se van a ir conectando en este nuevo día eh, con ustedes. Realmente es un privilegio poder hacer la obra de Dios de esta manera, poder estar cada día compartiendo con ustedes, Amén. ustedes en sus casas y nosotros en la nuestra, en nuestro hogar, y bueno, poder brindarles este pan del cielo, este maná, y que realmente ya está dando frutos este maná. La verdad que nos está escuchando un montón de gente alrededor de las redes, la gente está compartiendo los videos. Hola Amén. Juancito, bendiciones Juancito, bendiciones para vos y tu familia. Gracias por estar, gracias a todos los hermanos que se van conectando, gracias por estar ahí todos los días. Esto es todos los días, hermano. La verdad que es una bendición poder tener esta oportunidad de estar todos los días con ustedes, y de poder servir al Señor de esta manera, ya que bueno, no podemos tener nuestras reuniones en los locales, pero la iglesia tiene que estar más despierta que nunca. La iglesia tiene que escuchar palabra de Dios, tiene que afilar su, afinar su oído espiritual, porque Dios viene hablando palabras fuertes, Amén. y escuchar, y si no escuchamos, y si no prestamos atención, nos perdemos qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces estamos tan ocupados, estamos preocupados y por nuestras situaciones particulares, que bueno, que Dios ya las conoce, ¿no? Dios realmente conoce todas nuestras situaciones particulares, por todo lo que estamos pasando, por las aflicciones. Él dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que tenemos que confiar porque Él ya las venció. Él venció todo en la cruz del Calvario, venció por cada uno de nosotros. Y son partes de la vida las aflicciones, y no duran para siempre. Si estás pasando una prueba que hace mucho tiempo que la estás pasando, bueno, hay que mirar, examinar la vida de cada uno de ustedes y ver por qué estás pasando esa prueba tanto tiempo. Una prueba, este, el desierto, está bien, el pueblo de Dios podríamos decir que estuvo 40 años en el desierto, ¿no? Y pudiendo encontrar esa tierra en una semana y media. Sin embargo, Dios los mantuvo en el desierto porque era una iglesia, un pueblo obstinado, un pueblo rebelde, un pueblo quejoso, y así nunca iban realmente a crecer y a madurar. Pero yo creo que si nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y podemos escuchar lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia, vamos a empezar a ser transformados. Tenemos que estar atentos que es lo que Dios está hablando en este tiempo. Aunque parezca que está todo en silencio, aunque parezca que la iglesia está cerrada, entonces nosotros también estamos inactivos. Sin embargo, es cuando más activos tenemos que estar. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tampoco descansa, hermano. Dios no descansa, pero el enemigo tampoco. Él no duerme. Él no es como nosotros que necesitamos dormir, porque si no nos morimos. Él no descansa hasta las 24 horas del día, pero el Señor también. El Señor está siempre ahí para ayudarnos y para consolarnos y para respaldarnos en todo lo que hagamos. Así que abre tu oído espiritual en este día, abre tus ojos, para ver las manifestaciones, las señales, todo lo que Dios está hablando a la iglesia, porque muchos piensan, bueno, cuando podamos retomar las reuniones, ahí me voy a poner las pilas, ahí me voy a enganchar. Sin embargo, Dios está esperando de vos en este tiempo, en este tiempo que puedas aparecer, que podamos saber de ti, que puedas mandar mensajes, que te puedas conectar.
orando, leyendo la palabra, pero también comunicándose como cuerpo de Cristo, porque no solamente es orar y leer y estar solo en tu habitación, sino que cuando salimos de nuestra habitación nosotros nos tenemos que comunicar porque somos un cuerpo de Cristo, no podemos vivir uno sin el otro. Así que esa sería la idea, ¿no? Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga, saludamos a cada uno de los hermanos, vamos a ponerle aquí la listita. Amén. Sí. Para quien nos está viendo, bien, gloria a Dios. Saludamos a la hermana Susana, a Juancito, a Norma, a Graciela Teresa, a San Millán, a Alejandra Paola, a Carmencita, Carmen y Alfredo García, los bendecimos desde aquí, a Amén. Gustavo Marcelo Pérez, Gustavito, Dios te bendiga. Y bueno, gracias a todos los hermanos que nos ven y nos comparten. Ayer, el especial de ayer del domingo, recibió más de 1200 visitas, y eso es bueno. Es bueno porque cada uno que nosotros nos compartimos, o sea, todo lo que usted comparte se va reproduciendo, y a medida que se van entrando, o sea que por lo menos entraron a ver, no sé si vieron todo, más de 1200 personas, y eso es mucha cantidad de gente, o sea, estamos viendo de que hay mucha necesidad. Y hoy, desde anoche a hoy en la mañana, ya he recibido más de 10 solicitudes de amistades de hermanos en Cristo, algunos pastores y algunos otros hermanos que están en otras congregaciones, pero que también nos ven y que necesitan el alimento diario. Así que esto está haciendo todo gracias a Dios, ¿no es cierto? Primeramente, pues gracias a que ustedes comparten y podemos compartir el maná diario, es muy importante que podamos compartirlo. Hay mucha necesidad, y bueno, nosotros lo estamos viendo porque diariamente estamos hablando con muchas personas durante el día. Nosotros, en parte nos sorprende y en parte es grato también de poder hablar con la comunidad de Mar del Plata, la comunidad cristiana. Amén. Y estamos diariamente atendiendo a través de mensajes, de llamados. Hemos tenido la posibilidad de ministrar a personas a través de los teléfonos, ¿no es cierto? A través de un llamado, a través de mensajes. Y eso es bueno porque vemos de que el pueblo de Dios necesita palabras de aliento y necesita palabra pura, y eso es bueno de que el Señor nos esté usando a nosotros también como iglesia, como ministerio y a todos los hermanos, nos esté usando para alcanzar un mensaje de fe, un mensaje de salvación a toda la comunidad cristiana y a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Sí, quería decir también que estuvimos orando por el hermano Juan Carlos Figueredo, un consiervo, junto a su esposa, que hoy tuvo que salir volando para la clínica por tener un estado febril, cual todos nos asustamos. Pero bueno, gracias a Dios y a la oración, hermano, mi hermano está bien, se está recuperando en su casa, fue solamente una bronquitis y bueno, gracias, porque la oración, como decimos siempre, la oración en acuerdo, los bendecimos a esta familia, realmente que ellos siempre están apoyando esta visión y realmente nosotros también oramos por ellos también, porque somos todos partes del mismo cuerpo, hermano. Ojalá algún día la iglesia entienda de que lo que nos ha dividido, lamentablemente, son a veces las denominaciones, a veces las organizaciones donde cada uno puede llegar a estar, nos han dividido, porque le hemos dado por ahí más importancia a las organizaciones y a la denominación, aquel que es bautista, aquel es pentecostal, aquel es metodista, aquel es de la Alianza Cristiana, aquel... Sin embargo, todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, somos hijos del mismo Padre y creemos de que las denominaciones las crearon los hombres. No está mal pertenecer a una denominación o a una organización como la UAT o la Asamblea de Dios, pero que eso no nos separe, hermano, que no hagamos la división de decir, no, son de fulano, son de mengano, no, es una iglesia chica, no,
es una iglesia que no tiene muchos miembros. No, no, no. Nosotros no podemos hablar de nadie porque la verdad que somos todo parte del mismo cuerpo. Después Dios se va a encargar de ordenar y de separar, todo eso, pero eso lo va a hacer el Señor y su Espíritu Santo. Pero lamentablemente uno tiene que decir que las denominaciones muchas veces nos han dividido, hermano. Sin embargo, somos todos hermanos en la fe. Usted es mi hermano y mi hermana, nosotros somos sus hermanos. Y la verdad que viéndolo de esa manera no le da una idea de más familia, ¿no? De poder entender que somos todos parte de la misma familia, fuimos todos criados por el mismo Dios, por el mismo Padre. Y qué bueno que es, qué bueno tener un Padre como Dios, ¿no? Como nuestro Dios. Así que nosotros no tenemos problemas estamos orando por personas que están congregados en otras congregaciones y hermanos que nos piden consejo, y hablé con un hermano también que está congregado en otra congregación. Gloria a Dios, hermano, usted siga allí. Si Dios no le dice que tiene que salir, no salga de la congregación. Dios le va a confirmar y le va a decir, acá la idea es poder dar el mensaje de la cruz, ¿no? Tal como está en la palabra de Dios, y que la gente le pueda servir, ¿no? Que la gente le pueda ser de edificación, para que la gente pueda crecer y pueda Dios le pueda sacar las vendas, ¿no? De muchas cosas que no sabía y que ahora las sabe. Entonces eso es lo más hermoso, ¿no es cierto? Y pensar de que nosotros no somos los dueños de las personas ni de las ovejas. Las ovejas no son nuestras, no son del pastor. Las ovejas son del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, Y ahí está la diferencia. Nosotros pensamos que la gente es posesión nuestra, entonces nosotros con ese pensamiento nosotros cortamos la libertad, le ponemos freno a las personas. Sin embargo, cuando los hermanos suben palabras en los grupos, predicaciones de otros pastores, nosotros nos alegramos también porque estamos compartiendo palabra de Dios. Eso sí, uno tiene que examinar, ¿no? Todo lo que sube, pasarlo por el filtro de la palabra, pero si es una palabra de parte de Dios, una alabanza de parte de Dios, gloria a Dios. Entre todos nos edificamos y entre todos nos alimentamos. Así que bueno, gloria a Dios, vamos a orar y vamos a compartir una palabra que el Señor me ha entregado en estos días también. Y es como que me va dando palabras así y no sé para qué días son, pero Dios me va dando los temas, ¿no? Y bueno, después me va diciendo para cuándo. Así que creo que a los dos nos pasa lo mismo. Así que porque esto hay que todos los días, Entonces, la verdad que el Espíritu Santo siempre es el que nos está enseñando y siempre es el que nos da sabiduría de lo alto, ¿Qué podríamos hacer sin el Espíritu Santo? Nada, hermano. Así que vamos a orar y así que vamos a compartir. Amén. Amén. Bendito Dios, Gracias, Señor. Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, en esta tarde, Señor, buscando tu rostro, Señor, buscando tu favor. Por eso nos dirigimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos primeramente pidiendo perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados que seguro que hemos cometido en este día, conscientes o inconscientes, Señor. Por eso te rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que nos perdones. Ahora nos arrepentimos, Señor, de corazón, Padre, en el nombre de Jesús Nazaret. Señor, te rogamos, Señor, por tu misericordia y por tu piedad, que nos laves ahora, Señor, y nos limpies con esa sangre preciosa derramada en el Calvario, Señor. Ahora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos presentamos nosotros y nuestros hermanos que nos están mirando, Señor. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor, de que inclines tu oído, Señor, y escuche las peticiones que hay en sus corazones. Dios mío, interviene, Dios, interviene ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Toma el control de cada una de las cosas, Señor, ahora, Dios. Y rogamos, Señor, por tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, ahora venga sobre nuestras vidas y tome el control de todas las cosas, Señor. Ahora, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor. Ahora, Padre. Ven, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor. Te rogamos, Señor, que tomes el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nos sometemos a ti, Espíritu Santo. Nos sometemos a ti ahora. Y rogamos que tu presencia nos inunde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora, bendito Dios.
Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, nos volvemos contra toda obra de maldad, contra Señor, todo en el espíritu, nombre de Señor, Jesús. contrario al tuyo, contra todo espíritu del anticristo, Señor. Lo rechazamos, lo nombre de resistimos Jesús. y lo Ahora, echamos lo echamos fuera. fuera ahora, en el Ahora, nombre de fuera, Jesús. Padre, en el nombre En de el Jesús. nombre de Jesús. Toda obra de maldad, todo espíritu, Señor, Sí, Señor. que venga a perturbar, Ahora, que en el venga a nombre de traer, Jesús. Señor, perturbación a las vidas de mis hermanos. Sí, Señor, Señor, que en el quiera, nombre de Señor, Jesús. traer distracción, Padre, en Sí, el nombre de Señor, Jesús. en el nombre Ahora de Jesús. lo sometemos todo bajo Ahora, la ahora, autoridad ahora, Señor. y el señorío En el de nombre de Cristo Jesús. y reprendemos todo Sí, espíritu, Señor. Señor, en el nombre En el de nombre Jesús de Nazaret. Jesús. Señor, y declaramos con Sí, nuestro Señor. labio de que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y suficiente Salvador. Gracias, Espíritu Señor. Santo, Toma control, ministranos Señor. en esta tarde, háblanos Sí, a Señor. nuestros corazones, Sí, toca el Señor. corazón de mi esposa, Gloria Señor. a Dios. Háblale, Señor, dirígela Santo, con santo, una palabra clara, fresca Gracias, y Jesús. abundante, Señor, Gracias, que podamos Señor. recibir, Señor, una ministración de tu Espíritu Santo Gracias, a través de Padre. su vida. Bendito Señor, Dios. yo bendigo la vida de mi Bendito esposa, te Dios. ruego Sí, Señor. que tú le hables claramente Gracias, a su Jesús. corazón y podamos ser ministrados por tu Espíritu Señor. Santo. Gracias, Señor, Padre. bendice la audiencia, Gracias, Señor. bendice a cada hermano, bendice a cada consiervo, Señor, y Gracias, quedamos Jesús. bajo la autoridad Sí, Señor. de Jesucristo. En Gracias, el nombre Señor. poderoso de Jesús, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios Gloria los a bendiga Dios. grandemente. Bendito Dios. Bueno, Gracias, nos Señor. saluda. ¿Hay alguien que no hayamos saludado? Gloria a Dios. Qué bueno que los hermanos se están conectando. Muchas Amén. personas trabajan y bueno, a veces se hace difícil, ¿no? Así que yo le invito a que vaya buscando ahí en el libro de Jeremías. Vamos a ir a leer 2 versículos de Jeremías y de Ezequiel, que están ahí nomás, uno tras el otro. Vamos a ir al libro de Jeremías. El título de esta palabra, de esta predicación es Causas y Consecuencias. Estamos hablando del pecado. Jeremías 31, vamos a leer versos 29 y 30. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ponelo WhatsApp ahí. Pon el WhatsApp de la punta, mándale mensaje. Dice así el capítulo 31, versos 29 y 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias, y Amén. los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Esto habla del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento había un dicho, ¿no? que decían los hebreos, ¿no? Dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Acá habla del pecado, el pecado generacional. Y ahora vamos a ir ahí nomás, a la vueltita nomás en el libro que sigue es de Ezequiel. Es Ezequiel capítulo 18. Capítulo 18. Amén. Del 1 al 4, del 1 vamos a leer algunos textos salteaditos para que ustedes puedan entender, ¿no? De dónde viene. El título de Ezequiel 18 dice, el alma que pecare morirá. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. De ahí saltamos al verso 20, del verso 4 saltamos al verso 20 que dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará Amén. el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué estaba pasando? De que en el Antiguo Testamento los judíos se agarraban de un proverbio, ¿no? Que la verdad que lo habían sacado de contexto, ¿no? Porque en realidad hablaba de que ellos pensaban de que el pecado de los padres
pasaba a los hijos, como si fuera una herencia, ¿no es cierto? Como si fuera una enfermedad. Podemos decir que una enfermedad sí posiblemente pueda pasar del padre al hijo, por ejemplo, una persona diabética, seguramente que por ahí tuvo el padre o la madre o un abuelo diabético, entonces en los genes puede pasar una enfermedad, puede pasar, qué sé yo, en personas que son asmáticas, a lo mejor el padre era asmático o algún hermano mayor, ese tipo de enfermedades sí pueden pasar como herencia, pero las cosas espirituales no. Y los judíos habían entendido mal la palabra. Ellos pensaban de que si el padre pecó, el hijo iba a recibir por herencia ese pecado, entonces iba a haber una maldición generacional, porque también Dios, Jehová, en el desierto dijo que se cortaban las maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. Acá hablaba de otra cosa, hablaba de que puede haber una consecuencia, por eso acá yo puse causas y consecuencias, o sea, para que usted sepa de que ha habido, en los tiempos del Antiguo Testamento, hubo reyes que eran buenos y sus hijos les salieron malos, o sea, por ahí fueron buenos padres, le dieron buen ejemplo, pero aún así alguno de esos hijos se puso en rebeldía y salió mal hijo, como puede ser al revés, que de padres malos salgan hijos buenos, eso ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? O sea, el pecado es algo personal, hermano, es algo personal, es como la salvación que Dios nos da. Yo no puedo salvar a mi marido, no puedo salvar a mis hijos, yo no puedo salvar a mis vecinos, yo no puedo salvar a nadie, porque yo tengo que cuidar mi salvación, Dios me va a salvar a mí, por ejemplo, en un hogar que las personas no son creyentes, y es tremendo, pero cuando hay alguien creyente en una casa, es bueno, ¿por qué? Porque hay una promesa que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero hay una promesa de que en algún momento la salvación va a venir sobre el resto de tu familia, aunque vos solo o sola en este momento seas creyente, y vos no podés salvar al resto de tu familia, no los podés salvar. Vos les podés orar por ellos, les podés predicar. En algún momento la salvación se va a acercar a ellos, pero ellos en ese momento van a tener que arrepentirse, van a tener que pedir perdón por esos pecados. ¿Por qué? Porque yo no puedo salvar a nadie y yo no me puedo hacer cargo del pecado del otro. El pecado es personal de cada uno. O sea, si la persona peca, bueno, en algún momento tendrá que arreglar las cuentas con Dios. Entonces, acá había un proverbio que ellos usaban mucho como diciendo, bueno, yo estoy pecando, hago malas cosas porque mi padre tiene la culpa. Y ese es el problema del ser humano, que siempre nosotros le echamos la culpa al otro. ¿Qué pasó en el huerto del Edén con Adán y Eva? Adán y Eva fueron creados perfectos, sin pecado, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio todo en el huerto del Edén, los puso ahí a los dos. Primero hizo al hombre, después vio que el hombre no era bueno que estuviera solo, creó a la mujer de su costado, de una costilla, la creó para que el hombre tuviera una compañía, para que esa varona, como dice la Biblia, fuera su ayuda idónea, ¿no? Para que lo acompañara, para que no estuviera solo. Amén. Y Dios les había dado todo a ellos, tenían imagen y semejanza de Dios, se podían enseñorear de los animales, les podían poner nombre a los animales. Ellos tenían todo lo necesario, tenían una vida eterna, porque no había pecado, o sea, eran perfectos delante de Dios, no había pecado, entonces estaba todo bárbaro en el huerto del Edén. No sabemos bien cuánto tiempo duró eso, hasta que apareció nuestra dichosa mal, ¿no? Serpiente, que, bueno, representaba a Satanás, ¿no? Usted recuerde que el primer pecado que el hombre cometió no fue en el huerto del Edén, fue en el cielo. Ese fue el primer pecado. Pregunta de examen en el seminario bíblico, ¿cuál fue el primer pecado que cometió el hombre? En la humanidad, ¿no? Claro. El primer pecado que existió no fue en la tierra, sino, ¿no es cierto? Fue la rebelión de Satanás. El primer pecado fue en el cielo con la rebelión de Satanás, que quiso ser más que Dios, entró el orgullo en su corazón. Bueno, después eso, al aparecerse Satanás ahí en el huerto de Edén, bueno, por engaño, por astucia, porque Satanás es muy engañoso y muy astuto, le buscó la vuelta y engañó a Eva la tentó a Eva cayó y ella después
hizo caer a su esposo. Pero en ese momento el ser humano cuando peca pierde, digamos, la semejanza de Dios, queda la imagen nada más del hombre con Dios, pero pierde la semejanza, ¿no es cierto? Pierde la santidad, pierde la eternidad, o sea, a partir de ese momento Dios los perdona, pero los tiene que sacar de ese lugar, y a partir de ese momento la caída del hombre es hasta el día de hoy, hasta este día es la consecuencia del pecado. El pecado tiene una consecuencia. El hombre peca, se arrepiente, Dios lo perdona, pero hay una consecuencia. Lo mismo es para nosotros. Nosotros pecamos, nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero siempre va a haber una consecuencia del pecado. Pero eso es personal de nosotros. Eso es personal. ¿Qué hizo la mujer en el huerto del Edén? O sea, enseguida le echó la culpa el marido, mejor dicho. ¿Qué hizo? Le echó la culpa a su mujer. Pero la mujer que me diste, le dijo. De ahí viene, a veces nos reímos con esa palabra porque es como que a veces los peleamos a los esposos, porque decimos, bueno, siempre echándole la culpa. La mujer que me diste, ella me tentó. Pero él podía haberle dicho que no. Él podía haber agarrado y podía haberse negado y haber dicho, no, yo no voy a caer en esto. Sin embargo, él también accedió. Entonces, Dios les contó el pecado a los dos, ¿no es cierto? Y entonces, el ser humano, desde el principio, fíjese, de nuestros primeros padres, podríamos decir, ¿no es cierto?, de Adán y Eva, el hombre nunca se hizo cargo de su pecado. Siempre trató de excusarse y siempre trató de echarle la culpa al otro. Cometemos el error, pecamos y siempre decimos, pero yo soy así porque yo tuve esta vida. Por culpa de mis padres, está bien, el pecado, si bien el pecado es personal, porque dice que el alma que pecare esa morirá, el hombre se tiene que arrepentir de sus pecados privados, digamos, ¿no? Por más que el padre haya sido malo y haya pecado, no quiere decir que ese hijo tenga que pecar. Porque puede ser que el pecado de los padres, vamos a poner ejemplo, me gusta poner ejemplo siempre, si en una familia los padres han sido pecadores, han sido impíos, han hecho siempre lo malo delante de Dios, ¿no es cierto? Y han acostumbrado, le han dado esa vida a sus hijos, y bueno, obviamente que hay una influencia del pecado, ¿no es cierto?, de la consecuencia del pecado. O sea, ese chico, esa chica, viviendo en un hogar donde por ahí se drogaban todos, o se alcoholizaban todos, o hacían lo malo, y algo de eso le va a llegar a ese chico, pero por influencia. Pero esa persona, una vez que es grande, tiene libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Entonces nosotros podemos agarrar y decir, no, yo no tengo por qué hacer esto que hacía mi padre. Por más que mi padre y mi madre hayan pecado, yo puedo hacer lo correcto. Yo puedo agarrar, tomar una decisión. Si hasta este momento yo también pequé junto a mis padres, entonces sí, si mi padre pecó y yo peco y no me arrepiento, obviamente que la consecuencia del pecado es muerte espiritual, si yo no me arrepiento. Como pasaba en el Antiguo Testamento, pero Jehová se refería de que si esa persona no se arrepentía y seguía haciendo lo mismo que sus padres, obviamente que se iban a morir. Y que esa generación, si no se seguía arrepintiendo, hasta la tercera y cuarta generación iba a haber una maldición. Pero de esto muchos se agarran para, digamos, enseñarle a las personas que aún así, después que conocimos a Cristo y empezamos a transitar una vida cristiana y empezamos a aprender la palabra, que aún así todavía hay maldiciones generacionales. Y esto no es así, hermano, porque una vez que usted llegó a Cristo, en la cruz de Cristo quedó todo ahí, Dios lo perdonó. Ahora vamos a leer un poquito de la cruz de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 2, vamos a leer el 13 hasta el 15. Colosenses capítulo 2, anótelo si usted lo quiere leer después, yo se lo leo ahora. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
El 14 es el principal, ¿no es cierto?, que dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquí, cuando nosotros estamos perdidos en pecados y estamos perdidos en nuestros delitos, y dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Habíamos perdido la gloria por el pecado original. Nosotros, eso nos marca, ¿no es cierto? Tenemos una simiente de pecado, pero tenemos una simiente de santidad y de vida en Cristo. Y cuando habla del acta de los decretos, eso habla de las maldiciones de la ley. Cuando habla de las maldiciones de la ley, que también estaba cierto que, bueno, alcanzaban tanto las maldiciones como las bendiciones hasta la tercera y cuarta generación. Y hoy, en este tiempo, se ha creado un ministerio. Y el ministerio se llama Ministerio de Sanidad Interior. Y no existe. No existe, eso es una aberración. Porque tal ministerio lo que hace es de que usted tenga que recurrir, después que se entrega a Cristo, usted se arrepiente, Cristo le perdona todos los pecados, y usted tiene que recurrir a lo que se llama sanidad interior. Que la sanidad interior es dirigida por alguien que tiene el ministerio, entre comillas, de sanidad interior, para que usted en sesiones de terapia, de ministerio de sanidad interior, usted sea llevado, tenga una regresión hacia el vientre de su madre y a distintas cosas, para poder sanarla interiormente, y que usted pueda tener una buena vida, y que esa persona lo lleva a volver hacia atrás para cortar maldiciones generacionales. Eso es antibíblico y es anticristo. ¿Por qué? Porque aquí la palabra nos está diciendo de que Él, en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la ley y las maldiciones, y que nos era contraria. Él la quitó de en medio, y la clavó en la cruz del Calvario. Todas las maldiciones fueron clavadas en la cruz de Cristo, y no hay maldiciones sobre nuestra vida, no hay maldiciones. Aquellos que quieran recrear maldiciones para crear un ministerio inexistente en la iglesia de Cristo, eso es mentira, es una falacia. En la cruz del Calvario quedaron todas nuestras maldiciones. Aquel que quiera recrear eso, lo que está haciendo es que la obra de la cruz no sea suficiente, que no tuvo el suficiente poder para cortar maldiciones generacionales. No, es todo mentira. En la cruz de Cristo quedaron todas sus maldiciones. Si en su vida antes había maldiciones, porque usted era hijo del diablo, al no ser hijo de Dios, era hijo del diablo, entonces había maldiciones allí, porque usted estaba en contra de los estatutos y los preceptos de Dios, entonces había maldiciones sobre su vida. Cristo, claro. Antes de Cristo. Después de Cristo, ya no hay maldiciones. Usted no hay maldiciones. Lo que usted ahora hay consecuencias de haber vivido una vida de maldiciones que todavía usted tiene que arreglar, y tiene que arreglar cuentas con Dios. Pero en la cruz de Cristo quedaron todas las maldiciones que había para su vida. Y además que esto lo que genera en las personas es culpa. O sea, vos te dicen, porque tu vida por ahí estás viviendo un tiempo que, o sea, te está yendo mal las cosas, no tenés trabajo, estás con escasez, tenés problemas familiares, tenés problemas de salud, estás pasando un tiempo así, pues son aflicciones, ¿no es cierto?, que nos pasan a todos. Entonces te dicen, seguramente que debe haber alguna maldición que no se cortó. Esto no es bíblico, hermano. En la cruz del Calvario quedaron todas nuestras maldiciones, que las teníamos de antes, cuando estábamos perdidos en delitos y en pecados. En la cruz de Cristo fueron llevados
todos nuestros pecados, nuestros delitos, las maldiciones generacionales, hasta la tercera, cuarta generación, todo lo que quiera. Ahí se cortó todo. Ahora, lo que hay, como decía mi esposo, es la consecuencia. Si nosotros estamos transitando esta vida cristiana y pecamos y no nos arrepentimos, es como que volvemos para atrás, y hay una consecuencia de eso. Si nosotros pecamos y no nos arrepentimos y decimos que estamos con Dios, pero estamos también con las cosas del mundo, es como el pueblo de Dios, adoraba a Jehová, pero también adoraba a los ídolos. Reyes poderosos adoraban a Jehová y también adoraban a los Baales. Amén. Entonces, ¿cómo puede una vida no tener una consecuencia de semejante cosa? Lo que hay es la consecuencia, ¿no es cierto? Acá en Deuteronomio capítulo 24, verso 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cuando hablaba de morir, hablaba de la muerte espiritual, ¿no es cierto? O sea que si yo peco y no me arrepiento, yo termino muriéndome espiritualmente, ¿no? Pero mi hijo no tiene nada que ver. Si mi hijo hace las cosas correctas, y siendo creyente, ¿no es cierto? Él se arrepintió y todo, no tiene por qué... Pasó con los reyes. Claro, no tiene por qué tener la consecuencia de mi pecado. Por eso que nosotros, como hizo Adán y Eva, siempre tuvimos ese problema los seres humanos, que siempre nosotros tratamos de desviar nuestra responsabilidad, y siempre encontramos a alguien a donde depositar esa culpa. ¿No le pasa a veces que cuando uno a veces discute en la casa o tienen diferentes cambios de palabras, siempre estamos diciendo, cuando alguien viene y nos dice, eso que hiciste está mal, lo primero que hacemos es poner una excusa. Y bueno, ¿qué querés? Si yo lo dije por esto, y lo otro. Siempre estamos haciendo eso, hermano. Todos, ustedes, nosotros, todos. Porque tenemos esa costumbre, porque el pecado del primer hombre, la primera mujer, cuando el hombre pecó por primera vez, comenzó la caída y la degradación del ser humano hasta el día de hoy. Gloria a Dios que en la cruz de Cristo el Señor nos fuimos justificados a través de la obra redentora de la cruz. Pero aún así, habiéndonos perdonado y habiéndonos limpiado, nosotros todavía seguimos siendo pecadores. Ya pecadores confesos, pecadores arrepentidos, pero seguimos cometiendo errores, seguimos cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque nos cuesta cambiar. Amén. Porque nuestra carne es débil, y nosotros nos cuesta arrepentirnos. Y arrepentirse, como decíamos la otra vez, no es solamente decir, Señor, me arrepiento. El que en realidad, si lo decimos como una oración, como una costumbre de repetir algo, el arrepentimiento tiene que ser volvernos. Que lo que yo estoy pidiendo perdón hoy, si yo pedí perdón por haber mentido, no lo tengo que hacer más. Eso es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Amén. Dios te bendiga. Jimé Pérez dice, hola, soy Amén. Jimé Pérez de Balcarce. Sí. Bueno, es la sobrina de pidió oración por su familia. Amén. Vamos a estar orando. Bienvenida, Jimena. Sí, y bueno, no dice, es decir, que sanidad interior es inventado así, es un invento del hombre. Es un ministerio inventado por la iglesia. Una forma de dependencia del hombre. Una dependencia. El ministerio de sanidad interior, o el ministerio de liberación también. Ojo también, yo pertenezco al ministerio de liberación. No, nosotros todos podemos liberar a una persona. Espíritu Santo. Claro. Es un área del Espíritu Santo que se fortalece más por ahí en los pastores y evangelistas, también algunos profetas, ¿no es cierto? Pero todos podemos y tenemos la autoridad. Son los dones que están ahí. Es parte de los dones, ¿no es cierto? En algunos es más fuerte que en otros, ¿no es cierto? Como en el evangelista, por ahí lo que más sobresale es los dones de milagro, ¿no es cierto? Don de ciencia y lo que es la parte de la autoridad para la liberación. O sea, no podemos seguir creando ministerios a nuestro antojo, ¿no? Ministerio de palabra de ciencia, ministerio de sanidad interior, ministerio de, no sé, camillero, de adoración, ministerio... No. No podemos seguir creando eso. Y esto lo que hace es sacar la dependencia del hombre de Dios y provocar la dependencia del hombre. Esto es comúnmente llamado dominionismo. Usted entre al Google y fíjese
lo que es el dominionismo. Es el ejercicio de poder del hombre sobre el hombre. Siempre estuvo en la humanidad. El hombre siempre quiere dominar al hombre. Estuvo en los reyes, estuvo en los presidentes, ¿no es cierto?, en aquellos que ejercen el poder, y muchos de eso lo vemos en los países donde el comunismo, ¿no es cierto?, ejercer el poder autoritario sobre la persona y tratar de sacar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en el hombre lo que crea es esperanza. El poder del hombre sobre el hombre crea desesperanza, porque el que tiene la vida eterna es Dios. Y si el hombre ejerce poder sobre el hombre, le está quitando esa esperanza y la dependencia de Dios. Cuando hay dependencia de Dios, usted depende de Dios, entonces no depende del hombre y hay esperanza en su vida. Porque Dios es el máximo creador y usted es hijo de Dios, no hijo del hombre. ¿Me entiende? Hijo de Dios, hijo de hombre. Cuando usted es hijo de Dios, depende de Dios, entonces la esperanza es diferente. Hay esperanza en su vida porque usted depende del Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que se ve y lo que no se ve. Amén. Entonces hay que sacarle el poder al hombre y devolvérselo a Dios. Amén. Porque el hombre ha hecho eso. Y esto de lo que es la sanidad interior es eso, que usted dependa siempre. Me fue esto mal. ¿Será que hay algo que no renuncié y va a sanidad interior? No, porque hay una maldición de tu tatarabuela, que es por la línea materna y que tenemos que cortarla. Y usted corta eso y al otro día otra consecuencia porque tiene algo que está mal, y por ahí las consecuencias de su propia vida, de su propia concupiscencia y sus propias decisiones que lo llevó. Y son errores humanos que usted lo tiene que superar. Y lo va a superar confiando en Dios, aprendiendo la palabra, con una buena dirección de alguien que sepa realmente de lo que es la vida espiritual, pero no una dependencia del hombre. Cortemos la dependencia del hombre y empecemos a depender de, como dice en 2 de Corintios, ¿no?, que esto reafirma más lo que estamos diciendo. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, que dice algunas, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no algunas, todas. O sea que aquel que venga y le diga: no, porque vos en tu vida vieja pasada, que mentira. Amén. Mentira del hombre. Sí, y es una mentira también de Satanás, porque Satanás usa toda esa astucia que tiene en decirte siempre una media verdad. Para hacerte sentir culpable. Como le dijo a Eva, con que Dios dijo que si comiéramos de este árbol no moriríamos, se nos abrirían los ojos, y le dijo una verdad y una mentira, ¿no es cierto? ¿Qué mentira? Claro, no le dijo que iban a morir en el momento. Claro. Morían espiritualmente. Y es lo que hace Satanás con nosotros, ¿no? Nosotros, por ahí, si te está tocando que estás viviendo en un lugar donde no sé, te ha condicionado, digamos, el ambiente familiar que hay ahí, o sea, por ahí estás viviendo en un lugar donde hay las cosas no se están haciendo bien, hay pecado, hay drogadicción, hay alcoholismo, y vos tenés que estar viviendo en ese hogar. O sea, hay influencias, y las influencias, y más para un niño y un adolescente, le pueden jugar en contra. Nosotros, ese niño que se cría en un ambiente así, podríamos decir, con padres que por ahí no han sido buenos padres, o han tenido hermanos mayores que tampoco han sido buenos hermanos, y ese niño era inocente de chiquito, puro, y se cría en un ambiente así, y cuando sea grande y entre la adolescencia va a tener tanta rebeldía que lo que va a querer hacer va a ir por el mal camino, ¿no? Claro, porque va a tomar, en vez de tomar buenas decisiones, va a tomar malas decisiones, porque hay una manipulación y hay una influencia demoníaca, una influencia del pecado. Pero ese chico, si recibe la palabra de Dios y alguien le habla de Dios y le presenta a Cristo, él puede tomar una decisión, y porque él tiene libre albedrío, él puede decidir por sí solo, Cuando es chiquito, por ahí no va a poder decidir porque tiene que estar bajo la tutoría de sus padres, pero en algún momento va a cumplir la mayoría de edad y esa persona va a tomar sus propias decisiones, entonces, y va a saber el bien y el mal, porque en el ser humano, de antes de que conociéramos a Cristo,
están grabadas en nuestros corazones las leyes morales, hermano. El ser humano, cuando nace, ya sabe el bien y el mal. Porque a una criatura que no conoce de Cristo, que es chiquitito, y uno le dice, no toques eso porque eso te va a hacer daño, ¿por qué el chico va y lo hace igual? El chico ya sabe el bien y el mal, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal. Porque uno dice, ¿cómo tan chiquito y sabe? Porque escucha todo y sabe. ¿Por qué? Porque eso está grabado en el corazón del ser humano. Es que es lo que dijo el Señor, ¿no? El Señor dijo eso. Ya no grabaré más, o sea, mis mandamientos y cosas sobre tablas de piedra, sino las grabaré sobre tablas de carne, que es nuestro corazón. O sea, ya nacemos con esa identidad, pero también del bien y el mal, porque tenemos la influencia del diablo, que es el príncipe de este mundo. Pero Dios ha grabado en nuestro corazón las leyes, las leyes morales. Las leyes morales siguen vigentes sobre nuestra vida y sobre aquellos que nacen. Y eso es lo que le da la oportunidad al hombre de elegir. El hombre puede elegir si sigue haciendo el mal o se vuelve el bien. Y para perfeccionar el bien que ya está establecido es recibir a Cristo en el corazón, que es lo que pone en funcionamiento todos los mandatos del bien que ya están en nuestra vida, la parte moral. Porque el hombre sabe, aunque no haya leyes, sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero las leyes son necesarias. Si a usted no le pone una ley de infracción de tránsito, entonces usted pasaría todos los semáforos en rojo, pero sería malo, porque en algún momento chocaría o mataría a alguien o se mataría a usted. Por eso que son necesarias las leyes. La ley es buena en ese sentido de qué es lo que hizo que el pecado fuese notorio y apareciera en evidencia el pecado. Una vez apareció en evidencia el pecado, apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros reconociéramos que había pecado y pudiéramos salvar nuestra alma a través del arrepentimiento de nuestros corazones. Pero como decía mi esposa, nosotros somos muy facilistas en esto, que decir, es fácil echarle la culpa a los demás. Como hizo Eva. Eva dijo, la serpiente fue. Y el esposo que dijo, la mujer que me diste. La mujer dijo, fue la serpiente. Claro, le echó la culpa. Y el esposo dijo, fue la mujer que vos me diste. Ninguno se hizo cargo. Claro. Ninguno se hizo cargo. Y nosotros hoy hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Cualquier cosa, no, pero fue esto. O tenemos la culpa, la facilidad de decirle, no, porque mis padres me dieron la mala vida. Porque yo sufrí esto. Porque yo sufrí lo otro. Porque, no, las maldiciones generacionales. Que es lo más fácil hoy. Por eso es que se inventó el Ministerio de Sanidad Interior, para que usted pueda echarle la culpa a las maldiciones generacionales y no hacerse cargo de sus propios pecados y sus propios resultados del pecado. Y además de las malas decisiones que a veces tomamos, hermano. A veces tomamos muy malas decisiones, de cosas que no las teníamos que haber hecho y que las hicimos, y que por ahí Dios, ya estamos hablando estando en Cristo, que Dios te había dicho que no las hicieras, y por ahí tomaste una mala decisión y ahora estás pagando una consecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso? A veces las personas nos preguntan, y ahora esa mala decisión que yo tomé, ¿cómo hago? Y no podés hacer nada. Porque si Dios te dijo que no te casaras con esa persona, que era un yugo desigual, y vos te casaste, entonces Dios te habló y te dijo que no lo hicieras. Que ibas a sufrir, que ibas a tener consecuencias por una persona que no estaba convertida, que quería estar con vos nada más por estar con vos, pero que no le interesaba nada de las cosas de Dios. Y a veces el ser humano toma esas decisiones. Pongo un ejemplo del matrimonio, como puedo poner el ejemplo de una sociedad, me voy a asociar a una persona que es inconversa para hacer un negocio. Bueno, a veces tenemos que tener cuidado, el yugo desigual no es solamente en el matrimonio, a veces también el yugo desigual también viene sobre las sociedades que hacemos, cuando tenemos un negocio y decimos, me voy a asociar a fulano de Dios no tiene nada, por ahí es un impío, pero tiene dinero para invertir, entonces yo me voy a asociar. Y después vienen las consecuencias, y después lloramos y sufrimos y nos quejamos, como se quejaba el pueblo de Dios, que se quejaba, que se quería volver a Egipto. Pero ¿cómo? Yo me casé con vos, pensé que vos ibas a cambiar, pero ¿cómo? Vos me dijiste que este negocio iba a resultar bien, porque resulta que te fue mal en el matrimonio y ya estás casado o casada y ya no podés divorciarte ahora. Entonces, no podés divorciarte, bueno, excepto que hubiera
violencia total, infidelidad, bueno, esas cosas la Biblia por ahí son casos especiales, no avalamos el divorcio, pero en un caso de violencia familiar o de infidelidad, hay partes de la Biblia que puede llegar a dar carta de divorcio, ¿no? En ese caso solamente, acá no entra todo lo demás. Pero si tomamos una mala decisión habiéndonos dicho ante el Señor que no lo hiciéramos y lo hicimos igual, y bueno, las consecuencias, y a veces las consecuencias, por más que vos te hayas arrepentido y le hayas pedido perdón al Señor, Dios te perdonó, claro que te perdonó, pero las consecuencias están. Es como una joven que queda embarazada, ¿verdad? Me queda embarazada de chiquita o de joven, ella tomó una decisión, tuvo una relación, está embarazada. Bueno, la consecuencia, 9 meses, hasta que dé a luz ese bebé. Aunque es hermoso un bebé, una vida, pero es una consecuencia de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene libre albedrío. Y Dios no te puede obligar, Dios te avisa y te enseña, pero las decisiones las tomamos nosotros, hermano. Y muchas de las cosas que nos pasan son por malas decisiones, no solamente familiares, matrimoniales, con los hijos, a veces ministeriales también. Porque Dios te dijo, no, yo voy a hacer esto, pero Dios te mandó a hacerlo. No, yo me voy a poner voy a empezar a pastorear una obra. Pero ¿tenés un llamado? ¿Te preparaste para hacer eso? No, porque está bueno para pastorear. Hay gente que nos ha dicho así, yo voy a abrir una obra, pero bueno, tenés un llamado, Dios te llamó. No, yo voy a abrir una obra y voy a probar. No, tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Entonces, acá Dios está hablando, mira el ejemplo que pone de las uvas agrias, ¿no? Dice, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes, El destemplar los dientes quiere decir que cuando vos comes uvas agrias, de la misma acidez de las uvas, eso te va a producir un malestar en la boca y en el estómago. Eso es el pecado, las uvas agrias. Las uvas no tienen que ser agrias, tienen que ser uvas buenas, ¿no? La uva silvestre y la uva agria es tipología del pecado, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que ya Dios, si tu padre hizo lo malo y no se arrepintió, allá él. Pero vos podés hacer lo bueno. Si tu familia ha tomado malas decisiones y vos sos una persona adulta, vos podés tomar buenas decisiones. Si sos un joven que me está escuchando y todavía vivís con tu mamá y tu papá han tomado malas decisiones o no fueron buenos padres o no te dieron una buena vida, vos podés revertir. No podrás borrar todo y meterte en el vientre de tu madre de vuelta. Como decía Saqueo, ¿no? Claro, hay es necesario nacer de nuevo. Hay decisiones, a nosotros nos pasó el otro día, con nuestro hijo, ¿no? Con Matías, que hace páginas. Y él recibió una oferta muy, muy jugosa de Europa para hacer una página. Él tiene una empresa digital. Él tiene una empresa digital que hace páginas web y atiende de todo, de todo, desde farmacia. Hotelería. Y acá en Mar del Plata tiene importantes farmacias, y de afuera de lo que es de hotelería y todo lo que es APAR, todo así. Entonces recibió una oferta muy jugosa en euros de afuera, creo, no sé de qué parte de Europa, creo que fue, no sé si de Francia, me parece, para que le hicieron una página sobre lo que se llama sex shop, ¿no? Y él, o sea, es muy buena en dólar, en euros. Y él tomó la decisión, ¿por qué? Por la parte moral de un hijo de Dios, ¿no es cierto? Era muy, muy buena económicamente. La oferta, claro. Pero él dijo, no, dice, porque yo sé para qué es eso y yo no quiero compartir eso. Yo sé que no quiero que quede eso en mi lista, dice, en el report mío, dice, en mi CV, ¿no es cierto?, en lo que es el currículum, de que yo participo en eso. Y bueno, pero hay otros que lo hacen, bueno, pero que lo hagan. Claro. Yo, por lo que la moral y las buenas costumbres, lo que me ha enseñado mi familia y lo que Dios dice, yo no voy a participar en eso. Y él lo hizo, dijo que no, y después me mandó un mensaje y dijo, mamá, tomé esta decisión, tuve un ofrecimiento así muy bueno, de mucho dinero, pero dije que no. Bueno, lo bueno que él tomó su propia decisión, claro. Nadie lo influenció. Dios te va a bendecir. Entonces nosotros podemos hacer lo correcto, hermano. No importa lo que haga el vecino, no importa lo que haga el resto de tu familia, vos podés hacer lo correcto. Si en tu casa no se está haciendo lo correcto, o si hay pecado, o se están colgados de la luz, o se modificaron
¿cómo se El llama? medidor de gas. El medidor de la gas, luz. o están enganchados del cable. Bueno, ellos que hagan lo que quieran, pero vos podés marcar una diferencia. Porque... Esas son las maldiciones, las Exacto. pequeñas zorras, porque usted cuando, esto tiene que entender claro, cuando usted lee la palabra que hablamos de Colosenses, que no es cierto que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario, esa está clavada en la cruz. Pero hay hermanos que andan con una barreta sacaclavos. Sí, aunque a usted le parezca increíble. ¿Por qué? Porque actitudes de pecado lo único que hacen es sacar el acta del decreto, desclavarla. Y eso, lo que antes era para usted negativo, porque era el acta de las maldiciones, ¿no es cierto?, que había en su casa, en su familia, pero se cortó en Cristo. Pero si usted desclava el acta de los decretos, pone en marcha otra vez la autoridad de Satanás. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me pasó eso. ¿Por qué me quedé sin trabajo? Me quedé sin trabajo ahora, o me aconteció esto. Porque usted fue y desclavó esa acta. Y esos son pecados que usted no confiesa, son pequeñas cosas que piensan de que Dios las va a dejar pasar por alto. Sí, Dios te espera. Pero eso lo que hace es delegarle autoridad a Satanás de nuevo. Entonces te puede volver a acontecer lo que te acontecía antes. No desclaves esa acta de los decretos, hermano. Déjala clavada allí. Porque Cristo tuvo la autoridad para clavarla y cortar esas maldiciones. Que no seas tú el que la vuelva a desclavar y le devuelva la autoridad que Dios le sacó a través de Jesucristo. Porque Él le sacó esa autoridad a Satanás. Amén. Esto es personal, hermano. Es como la salvación, como dijimos. Nosotros no podemos salvar a otro. Yo no puedo salvar a nadie de mi familia. Yo me tengo que salvar yo, y no es por egoísmo. Si pudiéramos hacerlo, lo haríamos. Imagínense. Pero la salvación es personal. Y el pecado también. El pecado es de cada uno. Y el pecado, cuando está en el corazón del hombre y no ha sido confesado, y es privado y está oculto, eso acarrea una consecuencia para el alrededor. Claro que sí, porque la persona que tiene pecado y que no se ha arrepentido, obviamente, o que está haciendo malas obras, más vale que le va a influenciar a sus hijos o a las personas que viven con él. Si una persona de la casa, vamos a suponer, no ejemplo, siempre pongo ejemplo, roba, y claro que va a acarrear, y el resto de su familia no, claro que va a acarrear dolor y tristeza y problemas y contiendas y discusiones al resto de su familia. Si hay una sola persona que está pecando y no se arrepiente. Claro, las consecuencias que va a tener no es que esa familia, y a veces por las mismas influencias, por ahí la familia se convierte en cómplice, porque la familia a veces también va a tapar eso por vergüenza, para que nadie se entere, lo va a tratar de mantener así, y es lo que quiere Satanás. Siempre estamos hablando de gente creyente, no de gente que no es creyente, porque gente que no es creyente es diferente, no tienen luz para darse cuenta. Estamos hablando de gente creyente. Si vos estás viviendo sola y son todos creyentes, es una cosa, pero si la única persona en la casa creyente eres tú, y es complicado a veces, porque por ahí el resto de la familia va a hacer cosas que por ahí no las hace por mal, aunque robar y todas esas cosas sí sabe que está mal, pero hay cosas que por ahí, o hay personas que son muy mentirosas, por ejemplo, ¿no? Que mienten todo, su vida es una vida de mentira, entonces vos estás viviendo ahí y a la larga te puede llegar a salpicar, pero esa persona se va a tener que hacer cargo de sus problemas y sus luchas que tiene, pero nadie te puede obligar a pecar. O sea, no podemos agarrar y decir, no, bueno, ¿qué querés? Si acá en mi casa hacen todo lo malo, entonces yo también lo hago. Porque ¿qué puedo decirle? No le puedo decir que no a mi mamá, a mi papá o a mi hermano que están haciendo cosas malas. No, sí, claro que vos podés plantarte, orar y decirle al Señor que te saque de ese lugar, que te puedas independizar o mantenerte al margen, que ellos hagan lo que quieran, pero vos, ¿por qué? Porque el testimonio y decirle personal, que vos no estás de acuerdo, ¿no? Eso también, decirle que no estás de acuerdo, no decir, pero vos ¿por qué no querés? No, decirle la verdad, yo soy una hija de Dios o un hijo de Dios y yo esto no lo comparto, porque Cristo me hizo una nueva persona y me perdonó todas las cosas y antes yo lo hacía, pero antes vos lo hacías y no decías nada, pero ahora ya no lo hago. Antes lo hacía, porque pero Dios me perdonó. omitir. Claro, entonces
nosotros tenemos que marcar y posicionarnos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros queremos? No importa lo que hagan los demás. El pecado es algo personal y cuando el hombre no confiesa sus pecados, San Juan 1.9, si confesáramos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En algún momento tenemos que confesar, en algún momento tenemos que decirle a Dios, o decirle a alguien que tengamos confianza, a alguien que esté crecido espiritualmente, poder compartir una charla por teléfono, por el WhatsApp, y decirle, mira, yo esto me está matando esta culpa. He pecado contra Dios, alguien que te guíe en oración, no sé, buscar ayuda siempre, hermano. Pero nosotros necesitamos confesar, porque dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no tener esa culpa de decir, bueno, mi padre y mi madre por ahí no fueron los padres que yo quería tener. Yo hubiera querido tener otros padres, pero te tocaron esos padres. Por ahí ellos vienen ya de otra generación, también sus padres a ellos a lo mejor los educaron así. Entonces es una consecuencia que va viniendo. Y la persona, ¿cuándo es libre? Cuando la persona ya se entrega a Cristo, ahí empieza a ser libre de todo eso y se da cuenta. Pero hasta que no llegue ese momento no va a poder darse cuenta. Pero vos sí podés reflexionar y meditar y pararte y pensar de que la paga del pecado es muerte, hermano. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, nosotros somos pecadores arrepentidos y podemos ir todos los días a la cruz. La cruz siempre va a estar abierta para nosotros. Dios nos va a restaurar, a sanar. No dependas de que me tengo que hacer sanidad interior, tengo que sacar un turno para hacerme sanidad interior. No, eso no existe, eso es un invento de los cristianos, hermanos. No es bíblico. Eso es para las personas que llegan a Cristo cuando son nuevas, uno le corta todas esas cosas. La persona llegó a los pies de Cristo. Sí, hay una administración de renuncia. Una administración al renunciar, a veces lo hacemos acá con la gente nueva y también tenemos que ir modificando cosas cuando oramos también. Tenemos que ir cambiando la oración, porque a veces cuando oramos repetimos muchas cosas que nos enseñaron y podemos caer en un error doctrinal. Por ejemplo, nosotros a veces se nos pegan la forma de orar que traemos de donde hemos estado y cortamos maldiciones siempre, pero no lo hacemos a propósito, lo hacemos porque ya viene incorporado. Ya no hemos repetido tanto esas oraciones que es como que volvemos a repetir lo mismo. Cortamos maldiciones generacionales, no lo hacemos como si fuera una corriente, una moda. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando oramos también. Nosotros preferimos decir, podemos cortar sí los pactos, las prácticas de las tinieblas, eso sí lo podemos cortar, pero no las maldiciones, porque las maldiciones ya fueron cortadas en la cruz del Calvario, y desde una vez y para siempre. Ahora, si vos pecás, en el camino que sos cristiano, te apartaste, pecaste, bueno, todo ese bagaje de cosas de tu vieja vida puede venir sobre tu vida y podés, como decíamos el otro día cuando hablábamos de liberación, cuando has sido liberado y vos vas, practicás de vuelta el pecado y no te arrepentís, los demonios van a querer volver a esa casa. Entonces el estado de esa persona puede ser peor que la primera vez. Entonces todo se va aprendiendo, hermano, ¿me entiendes? Hasta nosotros tenemos que ir cambiando también la forma de orar, cómo oramos, cómo nos enseñaron a orar, ir viendo a la luz de la Escritura cómo tenemos que orar, qué es lo correcto para orar. Pero todas esas cosas se van aprendiendo. Así que yo te invito a que vamos a orar, vamos a orar por esta palabra, que realmente entiendas de que el pecado es personal, que nosotros nos tenemos que arrepentir personalmente cada uno, volvernos de nuestros malos caminos, si estamos pecando, arrepentirnos y volvernos, dejar de practicar el pecado. Si vos le pediste perdón al Señor y te arrepentiste, bueno, eso se tiene que ver en los resultados. Vos tenés que reparar eso. Reparar, como hizo el hombre rico, era que le devolvió cuadriplicado lo que había estafado. No, eso era saqueo. Saqueo. Volver y hacer justicia. Eso es una persona arrepentida. Él no solamente pidió perdón a Jesús, sino que él se arrepintió y él reparó lo que había hecho de mal.
reparar. Por ahí hicimos mal, pecamos y le pedimos perdón a Dios, pero no hemos reparado con la persona que les hemos hecho daño. Entonces, si tenés la posibilidad, por ejemplo, si ha habido algún problema con tus hijos, y has hecho mal con tus hijos, tal vez no los has tratado bien, o te has peleado con tu esposa o tu ex o lo que sea, bueno, es pedirle perdón a Dios y después llamar por teléfono y decir, bueno, te pido perdón, no importa si te perdona del otro lado o te manda a pasear, pero vos tenés que estar bien con Dios. Entonces, eso es reparar el daño que causé, ya sea por palabra, por hecho, arrepentirnos y volvernos al original, volverse de ese mal camino, dejar de hacer el pecado, dejar de practicarlo, sería arrepentirse de verdad. Así que bueno, vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda poner convicción en la vida de ustedes, como ha puesto en nosotros también, y bueno, que el Señor pueda ministrarte con esta palabra, de que acá es algo personal entre vos y el Señor. Cada día la cruz está abierta y nosotros tenemos que rendir cuenta por cada uno de nosotros. Yo puedo, como hizo Daniel, que él pidió perdón por el pecado de toda la ciudad, de todo el pueblo. Claro, eso lo podemos hacer. Nosotros lo hacemos a veces también. Cuando oramos por nuestra familia, nosotros pedimos perdón por los pecados de nuestra familia. Sí lo podemos hacer, pero la persona tiene que personalmente pedir perdón también por sus pecados. Nosotros lo podemos hacer en oración, por fe, pedimos perdón como hizo Daniel, que abrió las ventanas y el Señor dijo, se humilló delante de la presencia de Dios y él pidió perdón por los pecados de esa ciudad o del país o del lugar donde está. Eso sí lo podemos hacer, pero cada persona, cuando se encuentre con Cristo, cuando se acerca al camino, tendrá que arrepentirse y privadamente con el Señor reconocer su falta, no reconocer que estuvo alejado de Dios porque era pecador. Así que bueno, vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, yo he dado tu palabra, hemos dado tu palabra en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor, Padre, que tomes control, Señor, que te doy gracias, Señor, por esta palabra, que siempre viene bien, Señor, que realmente podamos entender, Señor, que las causas y las consecuencias, las causas, Señor, del pecado y las consecuencias que el pecado trae, Señor, cuando no nos arrepentimos, cuando no revertimos, que podamos entender, Señor, que esto es personal, es como la salvación, que no importa que nuestros padres no hayan sido buenos padres, o no importa que nuestros hijos no sean buenos hijos, Señor, nosotros podemos marcar una diferencia en esta sociedad, Señor, podemos hacer lo correcto, Señor, no importa lo que hayamos hecho hasta ahora, tal vez nuestra vida no fue buena, tal vez no hicimos lo correcto delante tuyo, pero en esta hora, Padre, nos arrepentimos, Señor, te pedimos perdón si no hemos hecho lo correcto, Señor, como padres, como hijos, Señor, si tal vez no hemos hecho lo correcto con nuestros hijos al educarlos, o hemos tenido padres que nos han abandonado, que nunca les interesó nuestra vida, Señor, soltamos perdón de Dios, Señor, sobre nuestros padres, sobre nuestros abuelos, sobre nuestra familia, Señor, pero la obra redentora de la cruz, Señor, fue de una vez y para siempre, Señor. En la cruz del Calvario quedaron rotas todas nuestras maldiciones generacionales, hasta la tercera y cuarta generación, allí quedó todas las cosas, Señor, porque si no, sería vana la obra de la cruz, Señor, si no es como que estamos desatando, desclavando, Señor, ese acta de los decretos, cada vez que pecamos, Señor, desclavamos, Señor, de la cruz, Señor, el acta de los decretos que era contraria a nosotros, Señor. Sin embargo, Padre, tú te llevaste cada uno de nuestros pecados, nuestros delitos, y nunca más te acordaste de ellos, Señor. Por eso en esta hora, Padre, Señor, restauranos, Señor, que podamos aprender a la luz de las Escrituras qué es lo correcto, cómo caminar una vida santa, cómo poder consagrarnos cada día, cómo, Señor, tener conciencia de lo que es el pecado, Señor, ponernos las pilas, Señor, ser responsables como jefes de hogar, como jefas de hogar, como hijos, ser responsable en el lugar que estemos, Señor, aún, Señor, nuestros trabajos particulares, Señor, realmente que sabiendo hacer lo bueno, Padre, hacer lo bueno a lo que más podamos, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a revertir, ayúdanos a tomar conciencia, Señor, de que el alma que pecare, esa morirá. Si no hay arrepentimiento, Señor, esto es personal. Esto no va a hacer que
nuestros hijos, Señor, pasen lo mismo que nosotros. No tienen por qué, Señor. Nosotros podemos revertir, Señor, y no hacernos cargo, Padre. Señor, estar bien contigo, Padre, es ir todos los días a la cruz, poder pedirte perdón, Señor, porque todos los días pecamos, Señor. Por eso lo hacemos. No es porque podríamos decir que en la cruz ya tú nos perdonaste de todo y no tenemos más por qué pedir perdón. Pero sin embargo, Señor, todos los días vemos que nuestras vidas, Señor, pecamos, Señor, con malos pensamientos, cuando hablamos mal de alguien, cuando pensamos mal de alguien, y tal vez nadie nos escucha, pero nosotros estamos pensando mal de nuestro vecino, de nuestros familiares. Señor, de esa manera ya estamos pecando, Señor. Y eso, Señor, nos separa de ti, Señor. El pecado nos separa de Dios, sí, porque tú, Señor, eres todo lo diferente, eres todo lo contrario a lo que es el pecado, Señor. Tú eres... Dios es la esencia de la santidad, de los santos, Señor. Y nosotros somos pecadores. Y tú nos justificas a través de la cruz de Cristo y nos ves a través de la sangre de Cristo, Señor. Si no, nos podrías ver de ninguna manera. Señor, tú amas al pecador. Pero, Señor, tú no puedes ver el pecado, Señor. Tú aborreces el pecado. Pero aún así nos amas, Señor, y nos perdonas, Padre. Por eso en esta hora, Padre, pido que tu Espíritu Santo le esté ministrando a la vida de mis hermanos. Sí, Señor, yo los bendigo. Yo suelto esta palabra sobre cada uno de ellos. Señor, y si hay ahí alguna persona, Señor, que está escuchando esta palabra, Señor, y que se quiere acercar a Dios, quiere por fe, está creyendo y está diciendo, bueno, yo necesito de Dios, yo necesito cambiar de vida, yo necesito acercarme, reconozco que he hecho lo malo. En esta hora yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús, sí, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Por eso en esta hora, Señor, me arrepiento de cada una de esas faltas que he cometido contra ti. Te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por todos esos pecados, por todas esas maldades que he hecho, Señor. En el nombre de Jesús, límpiame ahora con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Límpiame con la sangre. Ahora, en el nombre de Jesús, yo recibo tu perdón ahora. Me perdono a mí mismo por esos pecados y pido que a partir de esta hora tú entres en mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, bendice mi vida, bendice mi hogar y bendice mi familia. Señor, yo te recibo y pido que el Espíritu Santo de Dios venga sobre mi vida ahora y me selle y que comience la obra de transformación en mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, oramos por todas estas personas, los bendecimos, Señor, los ligamos al cuerpo de Cristo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús declaramos sobre sus vidas, Señor, que a partir de este momento, Señor, estas vidas serán transformadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sí cortamos, Señor, todo pacto, Señor, toda atadura, toda ligadura que puedan tener estas personas con las tinieblas, Señor, cortamos ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús como iglesia, Padre. Eso sí lo cortamos ahora, Padre, porque hay autoridad sobre la iglesia, Padre. El resto de las cosas, Señor, al haberse entregado a ti, Señor, ya tú cortaste todo el resto, Señor. Las maldiciones generacionales, todo lo que era contrario a ellos, tú ya, Señor, quedaron ahí clavadas en la cruz de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir la vida de nuestros hermanos. Señor, que pon personas a su alrededor que los puedan acercar a una buena iglesia donde se predique la sana doctrina, y pon personas a su alrededor que les puedan aconsejar, que puedan orar por ellos. Acércalos y implanta en ellos, Señor, al Espíritu Santo de Dios para que les ayude, Señor, a poder modificar, a poder ser transformados. Padre, queremos bendecir la vida de estas almas, Señor, y bendice el resto de todos mis hermanos que están escuchando, Señor, a través de esta palabra, Señor. Y ahora oramos por las necesidades, Señor, que hay en medio de tu pueblo, Padre. Señor, Gracias, seguimos Señor. Delante de tu presencia y Señor. Queremos poner delante de ti, Señor, la vida de estos hermanos. Gracias, Señor. Que están en dificultad y aquellos que todavía no son nuestros hermanos, pero están en un proceso, Señor, del Espíritu Santo, Señor, para Jesús. Convicción de pecado, que se puedan volver a ti, Señor. Por eso te rogamos,
Señor, por la vida de Joaquín Juárez, Dios mío, Sí, Señor. que él está Toca, internado, Señor. Señor, por una herida en el Oh, hígado, Dios mío, Señor. sálvalo, Señor. Señor, y te rogamos, Señor, de que Detiene esa tengas hemorragia, misericordia Padre, sobre en el él y nombre de Jesús. puedas detener todo sangrado, Sana, Dios salva mío, en su su corazón, hígado, su alma, para que él Padre, se en el pueda nombre de recuperar, Jesús. Señor, y pueda haber salvación Sí, también en Señor. su vida, Sí, Señor. en su En el nombre de familia. Jesús. Señor, que pueda ser de testimonio para que aquellos que no creen en ti Sí, puedan Señor. volverse a ti, Sí, Señor. Señor. Sana, Dios Gloria mío, a Dios, toda gloria a herida, Dios. Dios mío, Sí, todo Señor. aquello que los médicos no puedan hacer, Dios mío, Sí, tú puedas Señor. intervenir Gracias, Jesús. en su vida, Señor, y salvarlo. Gracias, Señor, Padre. todo esto te Gloria lo a pedimos en Dios. el nombre de Jesús, si es Sí, tu Señor. voluntad, que así se cumpla. Señor, también te queremos dar gracias, Señor, por la vida de Juan, Señor, el esposo, Señor, de Paola, Dios mío. Sí, Señor. Señor, porque tú has revertido toda situación contraria y aquello que Gracias, parecía Señor. algo grave, tú lo has tornado, Sí, Señor, en Señor. algo simple Gracias, de poder Señor. ser Bendice la vida de mi curado, hermano, Dios mío. Señor. Bendice la vida de nuestros Guárdalo, hermanos, Señor. Protégelo, guárdalos, Señor. protege su Levántalos vida. en este Ahora, tiempo, Señor, Padre. sana, Oramos Señor, por toda ellos, bronquitis, Señor. Dios Los mío, bendecimos, toda Señor. infección en sus bronquios, Sí, sus Señor, pulmones, ahora, tu sea mano quitada poderosa ahora esté, en el Señor. nombre de En el Jesús nombre de de Jesús. Nazaret. Señor, los Gracias, ponemos delante de Señor. ti y te agradecemos, Señor, por la Oh, obra que bendito estás haciendo en Dios, su vida. bendito Dios. Te pedimos por la vida de Gracias, Jimena Señor. Pérez de allí de Balcarce. Sí, Señor, oramos Señor, por esta joven, que ella ha Padre. pedido oración por ella y por su Por su familia. esposo, Que tú Señor. puedas bendecir su Sana, casa, Padre, su en el nombre de familia. Jesús. Señor, Sí, toda su Señor. familia, todos sus Ahora, parientes, Padre, que sálvalos, puedas traer Señor, en el nombre de salvación y vida Jesús. eterna. Guarda esa Ahora familia, soltamos Señor. salvación, Líbralos Padre, de todo sobre la mal, familia de Señor. Jimé Pérez, Dios mío, allí en la ciudad de Balcarce. Gracias, Señor. Que tú puedas Gloria a obrar Dios. en sus vidas. Gloria a Te Dios. seguimos orando por la vida de Gracias, José Luis Jesús. Perales. Señor, Sí, por Señor. salvación, Salva, Padre, Padre, salva por esa liberación, vida, Señor, por la vida de Liberta, Padre, en Manuel, el Señor, nombre de para Jesús. sacarlo de los vicios, de las Sí, drogas. Señor, Ahora, Dios Señor, mío, puedas rompe, arrancar Señor, toda todo obra del eso, diablo Señor, todas de sus esas vidas. tinieblas de su Soltamos vida. salvación, Soltamos vida ahora, en el eterna nombre y de Jesús. liberación, Señor. Sí, Señor, En el tú nombre de haces la Jesús, obra, por la Padre, vida en de este su padre joven, Señor, en el Armando, nombre de para que Jesús. tú lo toques, Señor, y él pueda recibir a Cristo en su corazón. Señor, Sí, también Señor. seguimos orando por la vida de, Sí, Señor. de José Luis, Dios mío, Sí, Señor. que estuve hablando Toca, con él toca, hoy, Dios Señor, mío, toca que esta tú él persona, puedas Señor. ayudarlo a salir Oh, bendiga totalmente su alma, de los Señor, mira vicios, su de las corazón. drogas, Dios mío. Sácalo de ese Fortaleza entorno, para Padre, él. en el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús seguimos orando también por la vida Sí, de cada Señor, uno de los en el hermanos que nombre nos de están Jesús. mirando, aquellos que necesitan oración, En Padre, el para nombre de sanidad. Jesús. Padre, estés tocando con sanidad aquellos que necesitan Sí, en este Señor. momento una Sí, Señor, sanidad en el nombre en de sus Jesús. cuerpos. Toca, Dios mío, y sana Sí, toda Señor. dolencia. Gracias, Señor, Jesús. por la vida también del hermano que está padeciendo un dolor lumbar, de que tú puedas Sí, poner Señor, tu mano de Padre, sanidad sobre esa sobre la vida de columna, nuestro Señor, endereza hermano la ahora. columna, Padre, en el Sana, nombre Dios de mío, Jesús. llévate Toda todo hernia de malestar disco, Señor. en el nombre de Ahora Jesús, sea Señor. sanado Ahora, Padre, en el Padre, nombre de obra Jesús. milagros Ahora y tú eres un sanidades Dios de sobre milagros, toda Padre. la audiencia. Sí, Señor, tú conoces Soltamos cada los necesidad. milagros sobre la vida de mis Nosotros hermanos, oramos Señor. a Haz favor de milagros cada allí en uno de sus los hogares, hermanos Señor, en para su que tú familia, traigas Padre. sanidad, Ahora, Señor, Espíritu ahora en Santo, su vida. restaura Ahora sus sana vidas, su Señor, cuerpo, sus sana sus emociones, almas, Señor, en el sana nombre el de Jesús. espíritu, Dios mío. Sí, Señor. Ahora, Trae Padre, pon tu consuelo, mano Padre, en el nombre de Jesús. favor, Señor, Sí, sobre Señor, los cada uno de bendecimos, ellos. Padre, los Te cubrimos en rogamos oración, de que tú Señor. estés supliendo Gracias, Señor. toda necesidad Gracias, económica, Padre. Señor, Gloria en a sus Dios. vidas. Gloria Tú a le Dios. puedas abrir puertas Sí, nuevas Señor. de trabajo, Señor, para que tú puedas, Señor, obrar en su Sí, familia. Señor. Los Gracias, bendecimos, Jesús. Padre. Bendecimos Gracias, a cada Señor. hermano Bendito que Dios. está mirando y aquellos Bendito que van a Dios. mirar este video puedan ser bendecidos. Gracias, Todos, Dios Señor. mío, en el nombre En el nombre poderoso de de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Gloria Gloria a a Dios. Gracias, Dios los Señor. bendiga grandemente. Amén, Padre. Sí, Señor. Y que puedan tener, Amén. bueno, una buena noche en paz. Y acuérdense de que Dios los ama. Dios los Amén, ama amén. grandemente. Sí. De tal manera, dice que Dios los amó, de que Él ha enviado su Hijo unigénito, Amén. para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda, sino que tenga Amén. vida eterna. El Gracias. versículo Juan 3:16 es un versículo universal, pero tenemos que hacerlo carne en nuestra vida, que Sí, pueda ser realmente de mucha bendición para nosotros y para otras personas que no conocen a Cristo, que sepan de que hay un Dios que los ama y que Cristo murió allí en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Para darnos Sí, Señor. vida
eterna. Amén, amén. Nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas Amén, hechas todas. nuevas. Recibe esa palabra de parte de Dios. Así que los amamos en Cristo y nos veremos, si Dios quiere, mañana otra vez con este programa que se llama El Maná Diario, Gloria a a Dios. partir de las 19 horas. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos, que puedan tener una hermosa noche, que puedan descansar y un buen día, un buen comienzo de día. Los bendecimos. Amén. Dios los Amén. bendiga. Bendiciones.